imagen que ustedes se encuentran ahí en sus pantallas, es probable que la hayan visto ustedes muchas veces en las redes sociales. Una niña mirando con una peculiar expresión a la cámara que podría considerarse incluso como una malvada, un tanto malvada, ¿no? Mientras sus vecinos intentan contener un incendio en el fondo. Esta imagen se trata de la niña Zoe Roth, conocida en el mundo de los memes como Disaster Girl. Y esta fotografía suya fue tomada en el año 2005 y se usa como meme, por el cual las personas expresan un deseo de hacer algo malo a otros, escondido dentro de algo que no importa lo que le pase mal a otro. Por ejemplo, mi vecino escuchaba vallenato. Escuchaba. Porque ya se le incendió la casa, ¿se entiende, no? Ya escuchaba vallenato. En la historia de hoy, en el libro de Jeremías, veremos también una fotografía. Pero es la siguiente la fotografía. En primer plano, igual que la niña Zoe, aparece el profeta Jeremías. Está de frente. Pero detrás de él, en el fondo, a sus espaldas, tiene un gran desastre. Su pueblo está por incendiarse. Así que lo vemos en primer lugar a él en primer plano. Y en plano, segundo plano, de fondo, el pueblo a punto de recibir un desastre. Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la expresión del rostro de Jeremías? ¿Es similar a la de la niña? Una sonrisa. El pueblo se lo ganó. Qué bueno. Por necios y mentirosos, por idólatras. ¿Cuál sería la expresión de aquel que entiende el dolor que otro está por vivir? El profeta, lo que está en su rostro es un sentimiento de dolor, es un duelo, lo que él expresa por su pueblo. No se ríe y dice, se lo merecen, se lo ganaron. Tampoco toma una actitud de que poco le importa y dice, que les duela, no importa. No, la actitud del profeta es admirable y sorprendente al mismo tiempo. Es una actitud de duelo. Ahora, conviene aclarar que el sufrimiento del pueblo no está aconteciendo en ese momento. No es un dolor que esté viviendo el pueblo. Solamente lo ve él como profeta, que Dios le está dando la capacidad a él de que pueda saber lo que le va a ocurrir al pueblo. De manera que él está llorando y los demás están viviendo sus vidas y dicen, pero ¿cuál es el dolor que nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo que viene si todos estamos viviendo nuestra vida tranquilos y no pasa nada? ¿Cuál es ese dolor que viene? Similar a nuestros tiempos, donde pudiéramos decir, hay un día donde el Señor viene, hay un juicio inminente, el Señor viene y a los suyos los salvará, pero a sus enemigos Él le aplicará su juicio. Y decimos, pero ¿cuál es ese juicio? Si aquí yo veo y hago lo que quiero y no me pasa nada. Bueno, esa era la actitud del pueblo. El pueblo por esta razón, el profeta por esta razón sufre, llora y se duele por el futuro de ellos. Y de allí que le haya puesto este título a este sermón, un duelo anticipado. Un duelo anticipado es lo que siente una persona cuando le han informado que alguien está a punto de sufrir algo y la persona se anticipa al dolor. Por ejemplo, cuando alguien le dice que su familiar le queda poco tiempo de vida, la persona inmediatamente empieza a experimentar el dolor, aunque esa persona no se haya ido. Empieza a dolerse y sabe que viene ese momento, pero lo está llorando desde ahora. Eso es un duelo anticipado y es lo que está sintiendo aquí el profeta. El pueblo ha despreciado al Señor su Dios, el pueblo ha asesinado la verdad de Dios en sus corazones, los encargados de enseñar la verdad han practicado la mentira, de modo que ninguno en este pueblo se salva. Todos son culpables, ninguno se salva o se libra de la espantosa y terrible consecuencia que le avecina por causa de sus actos. Sumado a eso, por si fuera poco, Dios le dice a su profeta dos cosas respecto a su ministerio profético. Primera, vas a hablar, pero no te van a escuchar. Vas a hablar, pero yo no le voy a abrir sus oídos. Sus corazones van a estar cerrados, no te van a oír. Y número dos, no intercedas por ellos porque yo no te voy a escuchar. Así que Jeremías se queda en la mitad en su ministerio profético. Voy a hablarle a esta gente la verdad, pero no me van a escuchar. Voy a querer interceder al Señor por el pueblo para que tenga misericordia. El Señor le dice, no, ya no hay lugar para la misericordia. Ya lo que viene para ellos es juicio. Así que esa es la situación en la que se encuentra el profeta. Por tanto, el profeta dice, o lo único que le queda al profeta es llorar. No puedo orar. Profetizar no tiene sentido, pero tengo que hacerlo. Pero sé lo que le va a venir. ¿Qué más puedo hacer? Llorarme, condolerme por su situación.
Por eso a Jeremías en el argot cristiano se le conoce como el profeta llorón. Y esto ha debido a que no son pocas las veces que se le ve en estas fotografías llorando. Ahora, bueno, sumado a eso que él tiene otro libro también de Jeremías que se llama Las Lamentaciones de Jeremías, o sea que está asociado al llanto el profeta. Ahora, yo nunca, y es mi problema con esta descripción acerca de Jeremías como el profeta llorón, y es que yo nunca he visto que cuando se le habla de Jeremías como el profeta llorón, la gente no tienda a reírse por ese apodo. O sea, es raro que digan el profeta llorón y la gente dice, qué tristeza, ¿por qué lloraba tanto? Sino, jaja, el profeta llorón. La gente se ríe y es absurdo reírnos porque el hombre, el profeta, todo el tiempo estuvo en esa condición de sufrimiento por causa no de su propio sufrimiento, sino el de su pueblo. De hecho, el día de hoy vamos a ver que él va a describir a su pueblo como la hija de mi pueblo, en un sentido de él ponerla como algo tierno, pero que va a recibir un terrible escarmiento por sus actos. Así que lo que él está haciendo es responder a la tristeza en medio del momento en el que está viviendo. Nos importa continuamente a nosotros muy poco el sufrimiento ajeno. No digo que no nos importa en lo absoluto, estoy diciendo que nos importa muy poco. Incluso los que más sienten hoy como que si les importaran los demás, deben reconocer que realmente hacen muy poco frente al dolor ajeno. Lo que aquí dicen, bueno, yo a mí sí me preocupo por el dolor de los demás. Son conscientes de que incluso ustedes no hacen lo suficiente por el dolor de otros. Todos nos conmovemos, pero solo queda en eso la mayoría de las veces, en una conmoción, en sentirnos adoloridos por algo, pero no pasa de allí. Mientras Jeremías, el sufrimiento por los demás, lo llevó al siguiente nivel. ¿Cuánto en verdad nos importan a nosotros los demás a nuestro alrededor? ¿Cuánto en verdad estamos preocupados por esas personas que están a nuestro alrededor? Si sabemos que hace semanas atrás particularmente yo fui el que dio ese sermón, de que tenemos unas señales de emergencia que están sonando, que se acerca el tiempo del juicio, que se acerca el tiempo de que el Señor regrese. Y vemos nosotros que tenemos el salvavidas puesto, pero los demás no, pero poco nos importa. La Biblia nos habla del sufrimiento que les espera a los infieles. Vuelvo y pregunto, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? ¿Cómo deberíamos entonces responder ante esta realidad? Pretendo que a través de este texto de hoy nos acerquemos a responder estos interrogantes y para eso les propongo el siguiente argumento. Hay un juicio venidero contra los infieles. Si los amas, ten compasión por ellos. Hay un juicio venidero contra los infieles y si los amas, ten compasión por ellos. Nosotros somos los que entendemos o que el Señor nos ha llevado a entender la verdad de su palabra y que Él nos ha salvado. Siempre hablamos, Dios nos ha salvado ¿de qué? Y cuando nos ha salvado no es para que nosotros digamos, de lo que me libré yo. Él tuvo misericordia de ti. Ten compasión por otros y ofrécele el evangelio que una vez a ti te fue predicado. Confía en que Él es el poderoso para salvar, pero hagamos nuestra labor. Por eso es mi propósito en esta mañana, y una vez más lo repito, hay un juicio venidero contra los infieles. Si los amas, ten compasión por ellos. Para desarrollar este argumento lo haré considerando las siguientes descripciones que expresan la condición espiritual de este pueblo infiel. El texto nos va a presentar tres condiciones en las que se encuentra el pueblo. No son tres pueblos distintos, es un mismo pueblo, pero se va a describir de tres maneras diferentes la condición que ellos tienen de cara al Señor. La primera de ellas es que vamos a ver un duelo anticipado por el pueblo desahuciado. Versículos 18 del capítulo 8 al versículo 9 del capítulo 9. Luego vamos a ver un duelo anticipado por el pueblo envenenado, de los versículos 10 al 16 del capítulo 9. Y en tercer lugar, la siguiente descripción que se hace del pueblo es que es un pueblo no circuncidado, y en los versículos 17 al 26 del capítulo 9. Como he dicho, no son tres pueblos, son el mismo pueblo, pero se les muestra cualidades diferentes para enmarcar, para fortalecer, reforzar, que nos quede claro, este pueblo merece esto porque de esta manera es como ellos viven y esta es su condición actual. Por eso nos lo repiten tantas veces. Ahora,
Algo particular que quiero señalar dentro de cada una de estas descripciones es que hay una estructura interna, que quiero que ustedes la vean conmigo para que luego cuando le estemos leyendo los textos podamos entonces precisarlos un poco mejor. La estructura interna que vamos a encontrar dentro de cada una de estas descripciones es la siguiente. Vamos a encontrar primero un llanto. Un llanto. Ahí van a estar los versículos, pero vamos a ver primero un llanto. Ya sea por el profeta o una invitación del profeta a que otros lloren. Hay que llorar por esta condición. Luego, en el mismo bloque, vamos a ver actos del pueblo, cómo era el actuar del pueblo. Y por último, cómo entonces Dios responde a manera de juicio a ese pueblo. Esas estructuras las vamos a ver repetirse una y otra vez en cada una de las diferentes características o condiciones en las que nos muestra al pueblo. Así que esta estructura, como pueden ver, se repite 3 veces, presentando así una progresión hasta mostrar la condición espiritual del pueblo. Para que esto quede un poco más claro, vamos a ver la primera de ellas. Un duelo anticipado por el pueblo desahuciado. Un desahuciado es alguien que está enfermo pero que no tiene cura y se encuentra su enfermedad en etapa terminal. Es una persona enferma pero le queda muy poco tiempo. Ya está a punto de morir. Yo quiero aclarar antes de continuar con esto del pueblo desahuciado que yo estoy hablando de un desahuciado espiritual. Porque probablemente alguno de ustedes tenga a alguien enfermo y pueda tomar esto como si estuviera hablando de una muerte o de una enfermedad física. Estamos hablando de la condición espiritual del pueblo y que el pueblo se encuentra en esa condición, desahuciados espiritualmente. Luego vamos a ver que están envenenados espiritualmente y que están no circuncidados espiritualmente. Todo está bajo este marco de cómo es su condición espiritual delante del Señor. Así que veamos entonces de los versículos 18 del capítulo 8 hasta el versículo 2, la parte inicial del capítulo 9, donde se nos va a mostrar el llanto. Nos dice: mi tristeza no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí. Noten la tristeza profunda que experimenta o que muestra el profeta por causa no de su propio dolor, sino de lo que está viviendo el pueblo. Versículo 19, la voz del clamor de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana es esta: ¿no está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? ¿Por qué me han provocado con sus imágenes talladas con ídolos extranjeros? Nótense que él está hablando de lo que le va a pasar al pueblo, y cuando esté exiliado el pueblo va a decir: ¿dónde está nuestro Dios? Ahora sí te vas a acordar de Dios, cuando debiste haberlo hecho. No hay rey. Dice el versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Han pasado los años, los tiempos y estamos aquí todavía presos. Eso es lo que le va a acontecer al pueblo. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado. Ando enlutado, el espanto se ha apoderado de mí. No hay bálsamo en Galaad, pues no hay médico allí. ¿Por qué pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Si nos damos cuenta la condición en la que se encuentra el profeta por causa de la que él llama la hija de mi pueblo, este pueblo que era la niña de los ojos de Dios, está siendo y va a ser sacudido. Y no hay un médico para que cure la enfermedad. Está desahuciada. No hay alguien que pueda encargarse de ella. No hay bálsamo en Galaad. El bálsamo en Galaad era una especie de medicamento, era un bálsamo que se utilizaba para curar ciertas condiciones de enfermedad en esta región de Galaad. Así que le está utilizando esta medicina para decir: no hay medicina, no hay vacuna que valga. No hay ningún medicamento, no hay un médico que pueda curar la enfermedad que tiene mi pueblo está desahuciado. Y yo preferiría mejor, para acabar con el problema, mejor que en el desierto, un albergue de caminantes, unos nómadas, me tomaran y me llevaran yo y me fuera con ellos, para no tener que vivir aquí con este pueblo y sufrir y evidenciar tal calamidad. Muchas veces pensamos así, que para el problema lo mejor que hay que hacer es huir de él. Y eso no es lo que puede realmente hacer el profeta, y tampoco eso es lo que realmente cambia las cosas. Ahora, es interesante que el profeta, parte de su oración dice la siguiente, el versículo 1 del 9: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua
y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Él piensa esto porque el dolor es grande. Pero muchas veces nosotros vemos individuos, personas, hermanos, que hacen oraciones como esta. Todo el tiempo quieren estar llorando. Miserable de mí. Oh, si yo tuviera una cabeza que fuera agua y mis ojos fuente de lágrimas para llorar. Hermano, ¿por qué? ¿Quién es esa persona que te causa eso? No me han subido el sueldo. No, mi novio de un mes me dejó. Cosas que son realmente a la luz de esto ridículas. Cosas muy pasajeras, cosas que se pueden solucionar de otras maneras. O siendo sabio y pidiéndole a Dios sabiduría. Pero a veces nos enfocamos en que nuestro luto es mayor el de cualquier otro. Y cuando preguntamos, no se ha muerto nadie realmente. Mientras que aquí el profeta lo que pide, un poco exagerado podría parecernos, realmente tiene como validez el hecho de que él está pidiendo por el sufrimiento que le viene a su pueblo. Va a ser algo terrible. La enfermedad de ellos es terminal y no hay médico ni medicina que la pueda curar. El único médico que podría curarles se ha ido y su consultorio se los ha cerrado. La medicina no se las prescribirá, no les suministrará nada ni siquiera para que su dolor sea aliviado. Su condición es desahuciada. Espiritualmente ellos están condenados y no hay nadie quien les salva, pues Dios ha decidido, no hay lugar para ustedes. Y todo es así que se va a repetir en este texto, una condición espiritual en la que se encuentra el pueblo. Ante un pueblo con esta condición, mis hermanos, yo sé que es tentador que nosotros digamos, ¿para qué hablarles? ¿Para qué hablarles si ya van para allá? ¿Para qué conmovernos por ello? ¿Para qué dolernos? Pero eso no es lo que piensa Jeremías. Y aún más, se vuelve más tentador esto cuando vemos los actos que hacía el pueblo. Versículo siguiente nos dicen, porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Nótense la descripción del pueblo. Tensan su lengua como su arco. La mentira y no la verdad prevalecen en la tierra. Miren esta figura que utiliza. Es como si la lengua lo utilizaran como un arco y lo que disparan sus palabras, en lugar de ser la verdad lanzada, es mentira. Es mentira. Porque de mal en mal proceden y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese. Si esta gente es mentirosa, guárdense. Guárdense cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. El estado del pueblo señala sus actos impíos. Ellos han desestimado la verdad. Y nos advierte el texto que ante gente así no podemos esperar nada más que mentiras. Porque eso es todo en lo que ellos se deleitan, en mentir, en fabricar mentiras, engañar a otros. Andan y se deleitan en la mentira. Y cuando pensamos en la manera de actuar del pueblo, parece que esto nos aumenta las razones para entonces nosotros responder en ignorarles. No queremos escucharles, no queremos hablarles. ¿Para qué hablarle a esta gente que simplemente se deleita en la mentira? ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos con gente que es así? Y más aún, cuando vemos que ellos terminarán en muerte por causa de la enfermedad que tienen. Versículos 7 al 9 del capítulo 9. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer con la hija de mi pueblo? Saeta mortífera es su lengua, engaño habla, con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiende emboscada. Miren la maldad hacia su prójimo. Entonces dice el Señor, su resolución, por estas cosas no los castigaré, declara el Señor, de una nación como esta no se vengará mi alma. Suya es la venganza. Y este pueblo que ha actuado de esta manera va a recibir el castigo por sus actos. Ellos son la enfermedad y el Señor aquí no es la cura para ellos. Ni siquiera se las presenta. Les da más bien una sentencia de muerte. Y es que este pueblo ha sido infiel y ha rehusado anteriormente la medicina que Él les ofreció.
La actitud de Dios hacia ellos no siempre fue así. Siempre los trató con amor y misericordia hasta que llegó este momento y se acabó el tiempo de la misericordia. Similar a lo que dirá posteriormente el libro de la segunda carta del apóstol Pedro, cuando dice que Dios tiene paciencia. Pero hay un momento donde se termina, porque viene el momento de que Dios aplaque o aplique su juicio sobre los infieles. La actitud de Dios hacia ellos no siempre fue así, pero el tiempo se agotó y ya no hay nada que se pueda hacer. Con un veredicto como este, se nos mueve entonces el corazón a no querer hacer nada por ellos. Si Dios ha determinado castigar a los infieles y salvar a los suyos por gracia, ¿para qué yo tengo que mostrar gracia, misericordia o conmoverme por ellos? Pero Jeremías no hizo eso. Ya no tenía sentido hablarles porque no le escucharían. Ya no tenía sentido interceder por ellos porque Dios no lo escucharía. Pero ser compasivo y dolerse por ellos era lo menos que él podía hacer, y eso él lo hizo. Eso, mis hermanos, es amor. Y esto prueba mi argumento. Hay un juicio venidero contra los infieles, y si los amas, tendrás compasión por ellos, tal como Jeremías lo mostró. Sin embargo, Jeremías no es nuestro mayor ejemplo de esto. Nuestro mayor ejemplo lo encontramos en Jesús, quien ante la enfermedad del pecado que yacía en nosotros, no solo se compadeció de nosotros, sino que Él mismo se dispuso a hacer la cura contra la enfermedad. Él mismo se dio en lugar de nosotros. La sentencia de muerte que teníamos la recibió Él para rescatarnos a nosotros. Él nos mostró amor cuando nosotros no lo merecíamos. El Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 nos dice: el Espíritu del Señor, está hablando Cristo de Él mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Es Él quien estuvo dispuesto a dar su vida por estos enfermos y sanarlos. Él mismo dijo que así como en el desierto el pueblo, cuando estuvo caminando y una serpiente los atacaron, el Señor viene y erige una especie de monumento, por llamarlo así, que era una serpiente que iba a ser levantada para que todos los que miraran esa serpiente encontraran sanidad de su picadura venenosa de las serpientes. Y el Señor utiliza esa figura para decir: yo soy esa serpiente, que si es levantada, todo aquel que mire a ella encontrará sanidad de sus pecados. Aún en Él nosotros encontramos el impulso para nosotros mostrarles compasión a los demás, porque en Él encontrarán sanidad los enfermos, aunque parezcan desahuciados. Los pecadores hoy aquí, enfermos de la peor plaga que es el pecado, encuentran en Cristo la cura. No busques bálsamo en otra cosa, en otra persona. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Para reafirmar la condición del pueblo y cómo debe ser nuestra actitud hacia ellos, nos presentan una siguiente descripción del pueblo, que la vamos a encontrar de los versículos 10 al 16. Un duelo anticipado por el pueblo envenenado. La descripción claramente es similar a la anterior, ya que al igual que un desahuciado, un envenenado es uno que tiene las horas contadas. Te pica un animal y que yo sepa aquí no hay nadie que tenga un antídoto de ningún animal, ¿no? Ni de un alacrán. Así que algún animal nos entierra su ponzoña y sabemos que empieza un conteo regresivo de apurarnos para ir a un centro de médico para que nos atiendan, porque las horas estarían contadas. Necesitaríamos un antídoto, porque el veneno terminará matando a aquel a quien se le ha envenenado. Veamos en el texto una vez más la misma estructura: llanto, el accionar del pueblo y el juicio de Dios. Llanto, versículos 10 y 11. Alcen por los montes lloro. Ahora no solamente él está llorando, sino que invita a los otros a llorar. A todos les habla: alcen por estas montañas, por los campos donde nosotros estamos, alcen por los montes lloro y lamentación, y una elegía por los pastos del desierto, porque han sido desolados. Nadie pasa por ellos, ni se oye el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias han huido, se han ido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. ¿Usted se imagina? Vamos a ponerlo un poco actual por un momento. Imaginémonos
¿cómo se llama esto? En Nueva York, que están este montón de edificios y están allí puestos con todas las pantallas, no sé, Madison Square Garden o algo como se llama eso, no sé. Y de repente hay una persona, Times Square, está una persona de pronto diciendo, todo esto va a estar en ruinas. Usted se imagina a la gente alrededor. ¡Está loco! ¡Cállenlo! ¿Ese tipo de dónde habrá salido? Es un retrógrada. Expúlsenlo de aquí. No sé por qué aceptan a esta gente. Imagina a Jeremías diciendo, estos campos están desolados y todo está reverdecido, todo tiene plantaciones, la gente está disfrutando, el niño está por allá preparando el fuego para adorárselo a su Dios, están haciendo cada uno sus cosas y este tipo allí como un loco diciendo esto. Similar, ¿no? Si nosotros hiciéramos algo hoy así, ¿no? Probablemente, si nos pusiéramos en una plaza hoy a decir una cosa como esta, nos van a decir exactamente lo mismo. La invitación a llorar es por el estado de ruina en el que se encuentra el pueblo en el presente, pero que será peor. Espiritualmente ellos ya están arruinados, ya ellos están envenenados, aunque no han visto todavía el juicio por causa del veneno que están ellos recorriendo por su ser. El pueblo pronto será arrasado. Y hoy día podemos ver cosas similares en nuestros tiempos. Como humanidad, cada día el progreso y la infraestructura se eleva a lugares cada vez más altos. La torre de Babel de Nimrod es como un castillo de arena al lado de nuestras construcciones actuales. Pero el deseo de los corazones de los hombres sigue siendo el mismo. Quieren superar a Dios y reemplazarlo por un Dios que ellos puedan moldear a su imagen, en lugar de ser ellos y reconocer que fueron hechos a imagen del Creador para darle gloria. Ellos quieren convertirse en dueños de la verdad y hacer entonces lo que a ellos les plazca. Y ante esta condición es muy sugerente para nuestros corazones una vez más olvidarnos de ellos. ¿Para qué invertirnos en gente tan cabezadura? Pero es la misma clase de gente en los tiempos de Jeremías. Y más, porque el andar es muy similar al de nuestro tiempo. Versículos 12 y 14 nos muestran ese actuar del pueblo. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto sin que nadie pase por él? O en otras palabras, ¿qué define que un sabio sea sabio? ¿Qué define que un hombre realmente tenga sabiduría? Más adelante vamos a ver quizás un poco más claro este asunto de la sabiduría. Versículo 13 dice, el Señor respondió, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz ni andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. Aquí se nos dice que abandonar la palabra de Dios es de necios. La sabiduría se halla en precisamente andar conforme a esa verdad. Pero estos hombres han desestimado a Dios y han creído mejor a otros dioses y los han ido a adorar. Una vez más se señala lo que hemos estado viendo desde las semanas atrás. El pueblo no atiende su palabra. El pueblo, al contrario, se rinde en adoración a otros dioses. Han obedecido a los deseos de su necio corazón. Y verles que esto ni siquiera los preocupa, que esta manera de andar ni siquiera los lleva a ellos a que puedan sentir, mira, lo que estás haciendo ante el Señor. No se inmutan, sino que siguen en la misma condición, que no les importa lo que su necio corazón piensa acerca de Dios, hace que veamos como razonable que no merece misericordia de nuestra parte. ¿Para qué mostrarle misericordia a gente que ignora a Dios? Y más aún cuando vemos cuál es el desenlace que Dios les dará a estos infieles. Versículo 15 al 16. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Yo daré de comer ajenjo a este pueblo y le daré a beber agua envenenada. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. En la descripción del pueblo como enfermos, nos da a parecer que el pueblo mismo, por sus actos, se ganó el estar enfermo espiritualmente. Pero en esta descripción se nos dice es que por causa de sus actos, yo soy el que me voy a encargar de ellos.
Dios se pone aquí y nos dice, ellos van a estar enfermos porque yo les puse agua, en su agua le puse un veneno para que se la tomen y tengan que recibir la consecuencia. El juicio no es decir nosotros o tratar de poner a Dios como que, perdón, ay, pobrecito Dios, no lo podemos mostrar de esa manera. Dios no tiene problema, Dios se presenta así. Yo soy el que me vengaré porque lo que han hecho es contra mí. Yo les voy a dar esta agua envenenada por causa de sus actos. El Señor no fue para ellos un médico que les diera medicamento para sanarles. Él fue un juez que les dio la pena capital, ser envenenados hasta su muerte. El juez del universo estableció, por sus actos merecen la pena capital, la condena de muerte, ser envenenados hasta morir. Es como que alguien se ha llevado al médico, pero cuando el médico lo fue a atender y le dio medicamento, resulta que usted se encuentra que el doctor le dio fue algo que le iba a producir era que muriera más rápido esa persona. Ahora cualquiera de nosotros diría que Dios hace esta clase de cosas y nos detenemos en ello sin darnos cuenta y sin percatarnos que es el hombre quien ha actuado de manera indigna delante del Señor. Cuando hemos visto durante todo el libro que el Señor ha sido bueno para con su pueblo y le perdonó esta y muchas otras, le perdonó muchas cosas, pero en esta ocasión ya no hay lugar para tregua. El profeta entonces nos señala que esto les vendrá. Le es enviado directamente por el Señor y esto es algo que no podemos pasar tan rápidamente porque toda persona infiel recibirá también la condenación por parte de Dios. Los infieles, dice la Escritura, que irán al infierno porque Dios mismo lo ha determinado. Y al observar tan determinante veredicto por parte de Dios, de que Él elige a unos para salvación y otros permanecen en la condenación, nos luce entonces atractivo no tener que hacer nada por ellos. ¿Para qué vamos nosotros a ofrecer alguna opción a alguien de ser salvo si al final Dios ha determinado quiénes lo serán? Pero Jeremías no lo vio así. Jeremías le han anunciado que él no podrá hacer nada por el pueblo, sin embargo lo ves que sigue hablando. Y sin embargo lo ves que sigue conmovido por la realidad que está enfrentando el pueblo. Es doloroso lo que les acontecerá y entonces lo que hace es invitar a otros a que se duelan también junto a él por lo que le va a acontecer al pueblo. No hay marcha atrás al juicio, pero el dolor es inevitable. Esta actitud compasiva y misericordiosa le da fortaleza a mi argumento. Hay un juicio venidero contra los infieles y si tú los amas, ten compasión por ellos. Ten compasión por ellos. Y una vez más, nuestro mayor ejemplo de compasión no es Jeremías, es nuestro Señor Jesucristo, quien ante la copa amarga que estaba por ser derramada para el castigo de las naciones, es Él quien la toma en lugar de los suyos, para que estos no sean envenenados, sino que reciba Él el juicio. Él se bebió el veneno que yo me debí tomar. Es entonces Él el antídoto para todos aquellos que se rinden ante Él. Romanos 5, 18, 21 nos dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es Jesús quien tomó nuestro lugar para que no recibiéramos el castigo por nuestra maldad. Esa copa envenenada, esa agua envenenada, Él la bebió en lugar de mí, para que yo ahora pueda ser justo, justificado y poder acercarme delante de Él. Ahora de Él, mis hermanos, podemos acercarnos a su mesa y saber que en Cristo nunca jamás recibiremos en su mesa algo que nos haga daño. Pero sin Cristo, la copa sabemos que contenía. Los pecadores hoy aquí recibirán esta agua envenenada. Pero si su vida rinden hoy al Señor y se arrepienten, el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar sus pecados.
No hay otro antídoto que te pueda salvar. Solamente Cristo. En Él haya salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Nos queda por ver una última descripción de la condición del pueblo. Y esta última descripción cierra de manera contundente el estado espiritual del pueblo y cómo ellos están delante del Señor. Vamos entonces a ver un duelo anticipado por el pueblo no circuncidado, de los versículos 17 al 26. Esto de la circuncisión es probable que alguno que está aquí lo descoloque, porque la circuncisión es una cirugía muy particular y decimos, bueno, ¿cómo así que hay que estar circuncidado o no? ¿Cómo harían en este caso las mujeres para salvarse? ¿Qué tiene esto que ver? Vamos a explicar primeramente el tema del llanto, ya llegaremos sobre el final al tema de la circuncisión. El llanto lo encontramos de los versículos 17 al 22. Y noten la descripción de este llanto. Primero dice el versículo 17. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren, llamen a las plañideras que vengan. Envíen por las más hábiles que vengan. Una plañidera, no sé si usted sabía que es una plañidera. Es un nombre de las palabras más difíciles que me he encontrado en lo que va del año. Plañidera. Las que lloran y son pagadas para que lloren. ¿Usted alguna vez vio una plañidera? Usted no sabía que se llamaba plañidera, pero usted la ha visto. Son llorones profesionales. Van a un momento donde las personas están en su momento en un sepelio y cuando ven que está como poca gente, dice, aquí le falta como fuerza al llanto. Entonces ellas ofrecen su servicio. Mire, yo tengo este ofrecimiento. Yo creo que algunos con lágrimas, otros sin lágrimas. Y lo empiezan a hacer. Y lo que está diciendo aquí el profeta es, traigan a una de esas, pero traigan a las más pro de las pro. Traigan a las profesionales, a las que lloran así. Yo sé que algunos se pudieran postular para ese tipo de trabajo porque lloran más rápidamente. Quizá este no sería mi trabajo porque me cuesta un poco más. No, soy sensible, lo que no soy es expresivo en eso. Imagínense, el profeta está invitando a las plañideras, a las que lloran de manera fingida para que aún vengan, porque esto les va a hacer llorar de verdad. Que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros para que derramen lágrimas nuestros ojos y fluya agua de nuestros párpados. Cualquiera se siente, un emo sería feliz con Jeremías, pero ya los emos no están, ¿no? Porque voz de lamentación se oye desde Sión. ¿Cómo hemos sido arrasados? En gran manera estamos avergonzados, pues tenemos que abandonar la tierra porque han derribado nuestras moradas. Ahora no solamente invitó a llorar a las plañideras, sino que invita a llorar ahora a las mujeres y a las hijas. Versículo 20. Oigan pues, mujeres, la palabra del Señor y reciba el oído de ustedes la palabra de su boca. Enseñen la lamentación a sus hijas y la endecha cada una a su vecina. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, exterminando a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Así declara el Señor, los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre la superficie del campo y como gavillas tras el segador, sin haber quien las recoja. Mis hermanos, la palabra del Señor, cuando quiere mostrar el juicio, no pone lugar, se contiene con detalles que nos hagan sentir que eso es incómodo. Es incómodo nos resulta. El que se compare con una persona caiga sin vida como cuando un animal bota su estiércol en el campo. ¿Por qué? Porque mientras no haya mortandad y solamente aparezca un muerto de vez en cuando, tenemos razón para identificarlo y decirlo, pobre, murió fulano. Pero cuando es una mortandad tan severa, todos caen como estiércol y a nadie les importa. Corran, sálvese quien pueda, porque los están matando. Porque ya no tenemos razón para detenernos al nombre y identificarlo. Cayó como caen las heces de los animales. Esa es la mortandad tan terrible que vendrá, dice Jeremías. Es una descripción horrible, horrenda. Como algo desechado, así van a padecer los infieles. Por haber despreciado al Señor, Él a todos los despreciará. Por haber dejado a un lado el pacto que el Señor había hecho con ellos, Él los despreciará. Es curioso que cuando el Señor presenta aquella historia donde hay un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, el único
de esa historia que tiene nombre es Lázaro. El rico es el rico. Un sin nombre. Pero el Señor conoce los nombres de los suyos. Ese sentido de que somos, nuestra identidad está en nosotros. Nuestra identidad está en Él. La señal que ellos han violentado es la del pacto, que precisamente tenía la descripción de que eran el pueblo de Dios. Ese era el nombre de ese pueblo. Le pertenecían a Él. Y ellos estaban dejándolo a un lado. Eso explica precisamente el tema de la circuncisión. La circuncisión era una señal de ese pacto. La señal que indicaba que ellos eran del pueblo del Señor era esta práctica de circuncidar al primogénito, circuncidarlo a los 8 días de haber nacido, para que así se pudiera mantener que estos nombres que seguían pertenecían al Señor. Este pueblo ahora es similar a las otras naciones incircuncisas, cuyos nombres no los tenían o no le pertenecían al Señor, sino los de su pueblo. Pero ahora en este sentido de que aún sus muertes sean como nada, es porque ya no tienen ese sentido de que son el pueblo de Dios, porque ellos han desobedecido el pacto, lo han quebrantado. Este pueblo ahora es similar a las otras naciones incircuncisas. Y esto también alienta a que nosotros creamos que no vale la pena tener pena por ellos. ¿Para qué tener pena por estos? Y mucho más si ellos están gloriando en lo que hacen. Esto entonces nos lleva a que veamos en manera particular los actos del pueblo. Versículos 23 y 24 nos dicen: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. ¿Recuerdan la palabra sabio de anteriormente que nos decía quién es sabio, que entiende estas cosas? Aquí nos está diciendo que hay unos que son sabios en su propia sabiduría, pero el Señor va a decir dónde haya la sabiduría, dónde se halla verdaderamente la gloria. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en toda la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El pueblo encontró su gloria en sus propias fuerzas, encontró la gloria en su riqueza, en su poder, en su sabiduría. Dejó de encontrar en Dios al digno de gloria, y entonces la gloria que debían encontrar en Dios se la dieron para ellos mismos, igual que lo que vemos hoy en nuestros tiempos. Y cuando observamos esto, nos parece sabio que la compasión hacia ellos es algo que no vale la pena dar. Esto no va a tener fruto. Así que ¿para qué entonces nosotros ponernos a sembrar en una tierra que es mala? Una tierra que ya está condenada. Parece incrementarse incluso cuando notamos esta declaración en la parte final de nuestro capítulo 9. Versículos 25 y 26 nos dicen: ciertamente vienen días, declara el Señor, este es el juicio del Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. 26, a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. El énfasis está en esa palabra final. La circuncisión de la que se está hablando no es la circuncisión física. No se está hablando de este acto, sino de su corazón debía ser circuncidado. A veces se nos pasa por alto que el Señor precisamente le había dicho eso a su pueblo. El juicio es inminente y se da sobre aquellos que no estén circuncidados en su corazón. La circuncisión era lo que representaba físicamente, lo que espiritualmente se suponía que Dios había hecho con su pueblo. Su corazón había sido cortado de este mundo para que ellos ahora le pertenecieran al Señor. Y era lo que se reprendía de ellos en este acto físico de circuncidarse. Debían de ellos confiar en Dios en lugar de confiar en sus propios actos. Y esto es lo que ellos presentaban. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos circuncidados físicamente. Y el Señor les está diciendo, no, era la circuncisión del corazón. Debieron guardar su corazón y abstenerse de ustedes rendirse ante otros y solamente rendirse a mí. Esto era algo que el Señor les había advertido en Deuteronomio 10, 14, 16. Dice la palabra del Señor: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Y nótense cómo esto contrarresta lo que hemos estado viendo del pueblo, porque el pueblo ¿a quién adoraba? A los dioses del cielo.
Está adorando a los dioses del cielo. Recuerdan que el Señor dice que saca sus tumbas y los pone en un campo para que puedan ver. Miren, ustedes confiaron en ellos y a los huesos también los saca para que estén de cara a lo que ellos estuvieron adorando. Dicen esta figura que utilizó el profeta. Y el Señor aquí les dijo: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. ¿Qué tienen que hacer ellos por esto que el Señor ha hecho con ellos? Por este pacto que ha hecho con ellos de ser su Dios y ellos su pueblo. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Dios ya les había dicho: lo que ustedes tienen que circuncidar es su corazón. Son de mi propiedad, me pertenecen. Pero aún con todo y su rebelión, el profeta se conmueve y se compadece de ellos. Llama a todos a que se duelan porque el juicio que viene es terrible. El profeta sabe que sus corazones no circuncidados se han apartado del Señor y no puede hacer nada para cambiar sus corazones, pero él empieza por algo. Empieza compadeciéndose de ellos. Él siente dolor por la hija de su pueblo porque está por padecer. Esta actitud del profeta es combustible para animarnos a nosotros a hacer lo mismo, lo cual una vez más refuerza mi argumento. Hay un juicio venidero contra los infieles. Si los amas, ten compasión por ellos. Y esto es de ánimo. Y si esto es de ánimo, mis hermanos, más lo debe ser por nuestro Cristo. Porque Jeremías, por más que se esforzara, no podía hacer nada para cambiar el corazón de estos hombres. Por más que Jeremías lo intentara, circuncidar sus corazones era algo que él no podía hacer, pero nuestro Cristo sí. Nuestro Jesucristo sí. Aquellos incircuncisos de corazón encuentran en Cristo uno que transforma su corazón. En la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29 se nos dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Él tiene que obrar. Su Espíritu tiene que hacer una obra en nosotros para transformar y cambiar nuestro corazón. Porque si Él no lo hace, no hay nadie que lo pueda hacer. Es una obra espiritual. Todas las descripciones que hemos visto del pueblo señalan esto. Están desahuciados espiritualmente, envenenados espiritualmente, incircuncisos de corazón, que es lo mismo que es no haber sido sellados por su Espíritu, no pertenecerles a Él. Por eso Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Es en Jesús en quien podemos ser parte del pueblo santo de Dios, un pueblo sostenido y preservado por gracia. Quienes reciben esa circuncisión del corazón son guardados hasta el final, de manera que en el juicio que se avecina, ellos no lo recibirán, pues Cristo lo recibió por ellos y ahora están sellados y no podrán ser castigados. Es en Jesús en quien somos preservados. Eso es digno de alabanza y exaltación. Los pecadores hoy aquí, aun cuando sus corazones no hayan sido circuncidados, si vienen a Cristo, Él, claro que puede hacerlo. No veas eso como algo de poco valor. Tú necesitas este sello. Es como si estuvieras ser sellado para que pudieras entrar a un lugar. Para ser parte de Cristo, su Espíritu hace una obra en nosotros de transformar nuestros corazones. Los creyentes, a través de este pasaje, somos animados a ser compasivos hacia los perdidos. Y los perdidos hoy deberían encontrar en Cristo aquel que les da salvación. Esta es la razón de por qué se hace necesario, mis hermanos, porque sé que algunos se pensará: si era lo mismo, ¿para qué repetirlo 3 veces? Porque, hermanos, yo creo que Dios lo repitió 3 veces para que pudiera quedarnos claro a nosotros. Tenemos que ser compasivos. Las personas están ante un juicio inminente y tenemos que ser compasivos. Se nos olvida fácilmente de ser compasivos con otros en esta situación. Compartir el evangelio es lo más compasivo que podemos hacer por alguien. Y yo les pregunto, y lo voy a decir con calma para que no crea que lo estoy exhortando y regañando, pero es una exhortación, pero quiero hacerla.
que puedas pensar realmente en ella. ¿Hace cuánto fue la última vez que compartiste de manera fiel el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste compasivo por alguien, que te sentaste y le compartiste de manera fiel el Evangelio? No que le dijiste, le hablaste algo acerca de Dios, no que le mencionaste que ore, no que le diste una lectura bíblica en un año para que la lea. No. Estoy hablando, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de manera fiel el Evangelio? Porque al compartir el Evangelio se deben incluir los elementos que hemos visto. Nos dolemos de su condición porque están en un pecado, pero después de ello les señalamos su pecado. ¿Cómo se encuentra un pecador no arrepentido de cara al Dios Santo? ¿Cómo este Dios Santo al pecador no arrepentido le aplicará su juicio? Pero como en Cristo hay salvación, para que el Evangelio sea buena noticia, tengo que hablar cuál es la condición mala en la que se encuentra el hombre. Entonces, una vez más te pregunto, ¿hace cuánto fue la última vez que compartiste de manera fiel el Evangelio? Por esta razón, mis hermanos, entendemos entonces por qué se nos enfatiza 3 veces lo mismo. ¿Por qué se nos repite una y otra vez como el profeta que se dolió, que invitó a otros a dolerse, que invitó a las plañideras incluso a que se dolieran? Porque la situación es grave. No debemos ser como Zoe Roth en su meme Disaster Girl, quien puede sonreír en medio del dolor que otros experimentan. Debemos compadecernos porque lo que se aproxima será terrible para el pecador. Y predicarles el Evangelio es la mayor de las bendiciones que podemos darles. El famoso poeta Jorge Luis Borges señala en un famoso poema: sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado ser más buenos. Esto se siente por la pérdida de alguien, por la muerte física de alguien, una congoja terrible de que siempre nos sentiremos diciendo: pude hacer algo más por él, pude mostrarle más bondad, pude hacer algo más bueno por él y ya no está. ¿Qué hemos sentido cuando alguien ha partido sin Cristo? ¿Acaso no es una congoja más terrible? Debemos conmovernos hoy mientras viven y así socorrerlos con el Evangelio. Y no acongojarnos cuando ya no están porque no les pudimos mostrar esta bondad. Debemos llorar porque se nos están yendo sin Cristo y no estamos haciendo nada por presentárselos. ¿A quién tú pensaste hoy cuando yo inicié y te dije, a quién te gustaría tener a su lado? ¿Le has compartido el Evangelio? ¿Le has predicado a Cristo? O que lo predique el pastor cuando predica. ¿Tú qué has hecho? Siente congoja por él. Siente dolor por ellos, porque su destino es inminente, la palabra de Dios lo dice. Debemos llorar porque se nos están yendo sin Cristo y no estamos haciendo nada por presentárselos. Así que al menos espero que los que están aquí sin Cristo hoy puedan escuchar el Evangelio. Una vez más, la diferencia entre un creyente, entre un cristiano y un no cristiano es esta: cómo ve el pecado. Cuando el cristiano peca, este no se cree superior al no cristiano. Este no se cree yo soy mejor que tú, no. Mi amigo, yo peco igual que tú. La diferencia está en que yo corro a aquel que murió por mí en la cruz, mientras tú te sigues deleitando en el pecado. Yo he confiado y creído en ese Salvador que ha puesto su vida en lugar por mí. Y yo te invito para que tú puedas conocer a ese Cristo Salvador el día de hoy. Que puedas descansar en esa obra redentora de Él, que en vez de encontrar tu gloria en otra cosa, puedas decir como Pablo: no me gloriaré en ninguna otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Para ti, que no eres cristiano, estás buscando la gloria en otra cosa, búscala en Cristo. No ves tu necesidad de perdón, pero la realidad es que sí lo necesitas. Tú has ofendido con esa búsqueda de gloria en ti mismo al Señor, y hoy es tu oportunidad para que puedas rendirte a Él y conocerlo, porque la gloria está en conocerlo a Él, que tiene misericordia. Por tanto, nosotros hoy deberíamos rendirnos. Tú te invito a que te rindas. Deberías dolerte por el pecado. Y ustedes que me acompañan aquí y que saben quiénes son los que están aquí que necesitan de Cristo, duélanse conmigo por sus almas. Duélanse conmigo por su estado. Que se arrepientan delante de Dios, como tú y yo un día lo hicimos y hemos creído en Él y hemos obtenido de su gracia salvadora. Que encuentre el pecador en esta mañana
a cristianos que nos dolemos con ellos y que le presentamos al hermoso Salvador que es nuestro Señor. La Biblia nos dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En ese contexto podemos entender que el llanto del que se nos habla es de aquellos que quieren entrar al reino, pero que entienden su condición. Y al llorar, son como estos pobres en espíritu que reconocen su propia incapacidad y que entonces el Señor, como si le abriera la puerta, les deja entrar porque se han dolido de su pecado. Encontrarán consolación en Él. Hoy podrás llorar arrepintiéndote de tu pecado, amigo. Hemos llorado muchos aquí y seguiremos haciéndolo mientras vivamos por nuestro pecado. Y tú también llorarás si es cierto que te arrepientes por tu pecado. Pero Él promete salvarte y algún día quitarte todo el dolor y llanto. Toda lágrima será enjugada de tus mejillas. Pero si en cambio decides que es mejor seguir tu propia gloria, la Biblia dice que será un llanto eterno. Nunca encontrarán tus lágrimas que se puedan cerrar. Seguirás llorando por la eternidad si no encuentras en Cristo hoy quien limpia tu condición. Y esos serán nuestros amigos y conocidos y familiares y todos los que nosotros hemos pensado hoy. Así que no seas terco. Y mi hermano también sé movido a misericordia por otros que no conocen a Cristo. Si Jeremías lo hizo y no había oportunidad para ellos de ser salvados, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo? Que no sabemos quiénes son los salvos, pero que se nos llama que les prediquemos. Hagamos nuestra labor, rindamos nuestra vida y entreguémosla a este Rey y Salvador, a Cristo.